Aún hay tribus y pueblos antiguos desconocidos, desde caníbales hasta personas con genes desconocidos. He aquí 15 tribus más aterradoras que no querrás conocer. Número 15. La tribu Korawai. Empezamos nuestra lista con la última tribu caníbal que se conoce en la actualidad. Viven en lo más profundo de las selvas tropicales de Indonesia. Son la tribu Korawai. Esta tribu primitiva sigue viviendo como sus antepasados hace 10.000 años, completamente aislada de la civilización y la tecnología modernas, sin acceso a medicinas ni médicos. Estas gentes tienen una esperanza de vida media de unos 50 años, y actualmente su población ronda los 3.000 habitantes. La tribu Korawai es exactamente como uno podría imaginarse que es una tribu caníbal, aparentemente desnuda, portando arcos y flechas primitivos, viviendo en gigantescas casas en los árboles y cosas por el estilo. Su creencia sobre la muerte es bastante extraña, ya que creen que la muerte la causa un demonio maligno llamado Kakwa, que adopta la forma humana de seres queridos para engañar y matar a las víctimas. Por eso sus tradiciones incluyen sacrificar a los sospechosos de estar poseídos por Kakwa y comerse su carne en creencias rituales. Hasta la década de 1970, la tribu Korawai era completamente desconocida para el mundo, hasta que un grupo de investigadores los descubrió en lo más profundo de las selvas. También fue la primera vez que los Korawai se toparon con una persona de piel blanca, y desde entonces los llaman fantasmas blancos. Es irreal pensar que un pueblo tan prehistórico siga existiendo en la era de Internet y la inteligencia artificial. La reciente y valiente aventura de un explorador francés nos demuestra que el pueblo Korawai sigue ahí, intacto por el paso del tiempo. Aunque esta vez no fue testigo de ningún canibalismo, consiguió captar algunas imágenes asombrosas que muestran la vida de estas gentes. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El clan esqueleto. Viviendo aislados en una remota isla de Papúa Nueva Guinea, se encuentra una misteriosa tribu conocida como el clan esqueleto. Los genes de esta tribu llevan ADN de una tercera especie humana desconocida, lo que ha dejado desconcertados a los investigadores. Los miembros del clan del esqueleto tienen incluso un aspecto diferente. Sus cuerpos están modificados para parecerse más a un esqueleto. Sus huesos parecen sobresalir de sus cuerpos y sus ojos son completamente rojos. Cuando fueron descubiertos por primera vez, su aspecto llamó la atención de los exploradores. Su aspecto era muy diferente al de la mayoría de los indígenas. Pronto fueron atacados por el clan de los esqueletos, e incluso algunos murieron. Sin embargo, el equipo consiguió hacerse con algunas muestras de ADN. Tras una inspección más detallada, se descubrió que la muestra de ADN contenía un gen desconocido, lo que arroja un gran interrogante sobre la comprensión de la evolución humana y las especies relevantes. ¿Podría esta tribu, que habitaba en este lugar remoto y misterioso, haber evolucionado a partir de otra especie humana desconocida que aún no hemos descubierto? ¿O es posible que fueran enviados aquí desde otro lugar distante del universo, como una especie de experimento o civilización avanzada? Si existen seres humanos desconocidos, con características únicas y sorprendentes, tal vez no pase mucho tiempo hasta que incluso encontremos evidencias de su existencia, como avistamientos de criaturas gigantes similares a King Kong, o encuentros con el legendario Bigfoot. Número 13. La tribu Mursi. Vive en un lugar remoto al sur de Etiopía y junto a las fronteras de Kenia y Sudán del Sur. Es una tribu a la que se le ha dado el título de la tribu más peligrosa de África. Son la tribu de la misericordia, y aunque son conocidos por ser peligrosos y agresivos, en realidad, en estas tierras aisladas de Etiopía, se desarrolla una historia mucho más interesante. La tribu Mursi es conocida por tener algunas características destacadas que los hacen estar más de moda que Lady Gaga. Las mujeres de la tribu se colocan grandes platos en los labios, junto con adornos como palos de cuerno de vaca, huesos, bayas e incluso follaje. Su aspecto distintivo las hace destacar entre las otras 45 tribus que viven en la zona y las ayuda a convertirse en la foto COVID de muchas revistas de viajes populares. Esto hizo que fotógrafos y turistas se interesaran mucho por ver y fotografiar a estas gentes en la vida real, razón por la que cada año muchos visitan estos remotos lugares solo para echar un vistazo a la verdadera tribu Mursi. Curiosamente, los Mursi se dieron cuenta de esto y aprovechan al máximo a estos curiosos visitantes.
aunque la tribu se considera peligrosa porque los hombres llevan AK-47 para defenderse de las hienas o luchar por el territorio. Por otro lado, están completamente preparados para el lucimiento fotográfico. Han creado aldeas turísticas donde las mujeres se maquillan y usan objetos para atraer a los turistas. Los turistas les pagan por las fotos y pueden comprar souvenirs. Aunque tienen una vida dura, aprovechan sus características únicas para atraer turistas. No usan los objetos todo el tiempo, solo cuando hay una cámara y la oportunidad de aparecer en una revista de viajes. Número 12. El pueblo Asmat. Una de las tribus caníbales más famosas son los Asmat. Viven en pequeñas islas de manglares en Nueva Guinea y tienen alrededor de 65.000 personas en aldeas, con unos 2.000 habitantes cada una. Los Asmat son conocidos por ser cazadores de cabezas y caníbales que utilizaban los cráneos de sus víctimas en ceremonias y actividades cotidianas. Los Asmats creen que proceden del bosque, por lo que lo consideran sagrado. Muchas reliquias antiguas encontradas incluyen detalladas estatuas y esculturas de madera hechas con gran artesanía. Algunas de estas reliquias se exhiben ahora en museos de todo el mundo. La caza y las acciones caníbales de los Asmats no eran aleatorias. Eran conocidos por cazar por nombres. Creían que al matar y comer a otra persona, adquirirían su poder y se convertirían en esa persona tomando su nombre. Solo podían recibir el nombre de alguien que hubiera fallecido o a quien hubieran cazado. De hecho, a muchos niños asmáticos no se les daba un nombre hasta que eran mayores y habían tenido éxito en su primera cacería. Debían conocer el nombre de la víctima y solo podían adoptar ese nombre después de comer su carne. Por lo general, la caza consistía en atacar aldeas enemigas e incluso podía incluir a visitantes desprevenidos. Un explorador llamado Carl Hoffman publicó un libro titulado La cosecha salvaje, donde acusaba a la tribu de matar y comerse a Michelle C. Rockefeller en 1961. Es casi como la historia de Hollywood, de una despiadada tribu de caníbales que reivindica el nombre de su víctima y disfruta de una comida con los sesos de sus enemigos y se va a dormir sobre el cráneo. No es de extrañar que se les temiera, y sin duda, son un grupo con el que no querrías toparte. Número 11. La tribu Mashco-Piro. Vive aislada y sin contacto desde hace siglos en las profundidades de la selva del Parque Nacional del Manu, en Perú. Es una tribu que está preocupando mucho al gobierno local en los últimos años. Esta tribu no contactada está empezando a interactuar con los pueblos cercanos, y los resultados son impredecibles. A veces parecen interesados en buscar objetos metálicos como cuchillos y ollas. Otras veces parecen hostiles. Hace solo unos años, acabaron matando a un pescador de 21 años disparándole una flecha. El gobierno peruano está preocupado por la continua tensión y la califica de situación peligrosa. Se debate si la tribu Mashco-Piro está finalmente interesada en contactar con el mundo exterior, o si acaban en estos encuentros sin querer, lo que plantea la cuestión de si se debe contactar con ellos en absoluto. El contacto repentino con foráneos podría ser fatal para la tribu, ya que no tendrían inmunidad contra muchas enfermedades extranjeras, incluso contra algo tan reciente como el COVID-19. A veces incluso acaban encontrándose con turistas que recorren los ríos y les hacen fotos y regalos. Pero a las autoridades les preocupa que pueda haber violencia en cualquier momento. Los medios para comprenderlos son limitados, afirman los expertos. Al igual que la mayoría de las demás tribus indígenas, es probable que la tribu Mashco-Piro también esté interesada en conocer el mundo exterior y la sociedad. Pero todo el proceso es muy volátil y hay que tratarlo con cuidado. El daño puede funcionar en ambos sentidos y acabar causando un desastre nacional para los hombres de barro de Perú. Número 10. Los hombres de barro de Asaro. No todas las tribus son asesinos mortales, pero hay una tribu en particular en las islas de Nueva Guinea que ciertamente lo parece, pero de hecho, son muy pacíficos. Te presentamos a los hombres de barro de Asaro, o Alosa, que significa fantasma. Esta tribu ha encontrado una forma muy inteligente de enfrentarse a enemigos poderosos, intimidándoles con su aspecto. ¿Por qué ir a la guerra cuando puedes evitarla asustando a tus enemigos? Los miembros de la tribu Asaro se cubren del cuello a los pies con barro gris y se ponen una máscara de barro de aspecto muy demoníaco. Se mueven lentamente en fila india, casi como si estuvieran bailando,
o como si estuvieran poseídos por los espíritus. Cada miembro lleva algún tipo de arma, como arcos, lanzas o garrotes. Imagínate a este grupo acercándose sigilosamente en medio de la selva. Eso bastaría para paralizar de miedo a cualquiera. Los hombres de barro de Azaro adoptaron este aspecto cuando fueron atacados por tribus enemigas cercanas. Los atacantes se asustaron al pensar que se trataba de los fantasmas de los miembros de Azaro. Mataron, asustados, huyeron. Los Azaro se dieron cuenta de que era una forma estupenda de evitar la guerra y a los enemigos, y desde entonces siguen esta tradición. Las máscaras las fabrica un hábil artesano que se asegura de que cada una sea única y diferente. Algunas tienen colmillos, otras cuernos y otras colmillos, pero todas tienen un aspecto extremadamente aterrador. Pero en realidad, los hombres de barro son una de las tribus más amistosas que existen y una de las más reconocibles. Tanto es así que Pink Floyd les ha dedicado una canción titulada Moodmen, e incluso han aparecido en películas, programas de televisión y documentales. Número 9. La tribu Suri. Muchas tribus indígenas son conocidas por tener rituales extraños y a menudo dolorosos. Una de ellas es la tribu Suri, que vive en el suroeste de Etiopía. Los Suri son conocidos por sus feroces rituales y competiciones y por valorar mucho a las tortugas. Para los Suri, el ganado es un signo de riqueza, y los grupos suelen pelearse por la propiedad del ganado, ya que desempeña un papel importante en su tradición. Las mujeres Suri dirigen los hogares y son conocidas por sus platos labiales, al igual que la tribu Mercy que vimos antes. Cada mujer tiene que pasar por este doloroso proceso, y dependiendo de lo grande que sea su placa labial, su familia recibirá más ganado cuando se casen. Sus hombres pasan su primera juventud criando al menos un ganado, e incluso adoptan el nombre del ganado del que son responsables. Cuando se hacen mayores, se someten a una dura competición de lucha con palos para estar cualificados para el matrimonio. Antes del matrimonio, cada hombre debe poseer un número mínimo de reses que debe regalar a la familia de la novia. También pasan por dolorosos rituales de escarificación en los que se cortan la piel para simbolizar a cuántas personas han matado u otros significados simbólicos. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia del ganado en sus vidas. No lo sacrifican por su carne, sino que lo conservan por su leche y recogen su sangre una vez al mes. Lloran su muerte e incluso luchan hasta la muerte para proteger al rebaño de tribus enemigas. Esto hace única a la tribu Suri, que lleva el amor por la carne de vacuno a otro nivel. Número 8. La tribu Sentinelés. Si hay una tribu que pueda considerarse la más aislada del mundo, esa es sin duda la Sentinelés. Esta tribu, que vive en la isla Sentinel del Norte, en el Océano Índico, ha dejado completamente claro que no quieren ningún contacto con el exterior, ya que tienden a atacar a cualquiera que se les acerque. Sus habitantes llevan miles de años viviendo así, completamente aislados del progreso y la prosperidad del mundo moderno. Si hubiera que describirlos con una palabra, esta sería primitivos. Son como una encarnación viviente de la edad de piedra. Visten ropas mínimas hechas de piel de animal y follaje, viven en chozas y se alimentan de frutas, animales y peces que también habitan la isla. La gente ha intentado entrar en contacto con ellos acercándose con barcos cargados de regalos, pero en la mayoría de los casos los sentinelés se limitaban a atacar con flechas desde las orillas. En 2018, un estadounidense fue asesinado por los sentinelés y también un par de pescadores indios hace tan solo unos años. Incluso atacan a los helicópteros enviados a inspeccionar su salud y población, dejando claro de forma absoluta, positiva y precisa que los intrusos no son bienvenidos. Pero los helicópteros captaron algunas imágenes que mostraban que prosperan y viven bien, con muchos niños y mujeres embarazadas. Al igual que la mayoría de las tribus aisladas, los sentinelés son propensos a contraer enfermedades externas, por lo que tal vez sería una buena idea dejarles vivir como son, como vestigios de lo que la humanidad pudo haber sido alguna vez. Número 7. La tribu Yanomami. No todas las tribus acaban en paz, ya que algunas caen víctimas de los horrores de la humanidad, como la tribu Yanomami. La tribu Yanomami es el grupo indígena más numeroso de Sudamérica y habita tierras 2 veces más grandes que Suiza. Durante 15.000 años, desde que emigraron de Asia, han permanecido en gran medida aislados.
El primer contacto se produjo en la década de 1940, cuando los lugareños brasileños empezaron a invadir sus bosques y capturar sus tierras. Desde entonces, la tribu ha sufrido una serie de desgracias. El primer contacto infectó a muchos de los habitantes, ya que no tenían inmunidad a las enfermedades del exterior. Muchos murieron, seguidos de más muertes cuando mineros armados invadieron sus tierras. En 7 años, la tribu perdió el 20% de su población. La tribu Yanomami no es especialmente violenta y presenta la mayoría de los comportamientos tribales habituales. Los hombres se encargan de la caza y las mujeres de la jardinería. Viven en chozas gigantes con capacidad para 400 personas y pasan el día trabajando en grupo. Un comportamiento interesante que muestran los Yanomami es que no tienen sistema de jefes. Es una pena que este pueblo esté actualmente amenazado por los mineros locales, que intentan constantemente arrebatarles sus tierras y sus vidas. En 1992, el gobierno local restringió la actividad minera en la región Yanomami. Sin embargo, eso no detuvo a los atacantes. Miles de miembros de la tribu han perdido la vida a causa de enfermedades y disparos en aras del desarrollo y la codicia de personas más desarrolladas. Número 6. La tribu Chimbu. La siguiente es una tribu conocida por su espeluznante aspecto y su infame danza. La tribu Chimbu vive en las regiones montañosas de las islas de Nueva Guinea y también han encontrado una forma única de hacer frente a los atacantes en amenazas exteriores. Lo que hacen se llama la danza del esqueleto, en la que se pintan el cuerpo de blanco para parecer esqueletos y realizan un ritual de danza. Los enemigos ven esto y dicen: esos tipos no parecen humanos. Mejor no meterse con ellos. Durante siglos, esta táctica ha funcionado, y ahora es un ritual que atrae a muchos turistas de todo el mundo. La tribu Korubo vive en las montañas, en chozas con forma ovalada o rectangular. Estas chozas están construidas con suelo de tierra y tejados bajos. Los hombres de la tribu viven juntos en casas comunales, donde comparten su vida diaria. Por otro lado, las mujeres, los niños y los cerdos tienen sus propias casas separadas en el interior de la comunidad. Esta separación se realiza con el propósito de garantizar una mejor defensa contra posibles atacantes, ya que estas tierras son altamente disputadas y la seguridad es primordial para la tribu Chimbu. La danza de los esqueletos en sí es bastante espectacular y seguro que pilla a cualquiera por sorpresa. El trabajo de pintura realizado les da un aspecto aún más amenazador, por lo que otras tribus piensan que están poseídos o que no son humanos, aunque la propia tribu Chimbu no es muy agresiva, por lo que probablemente también se adaptaron para encontrar una forma creativa de enfrentarse a enemigos poderosos. Número 5. El pueblo Yaifo. Papúa Nueva Guinea es el hogar de muchas tribus indígenas, muchas de las cuales viven en zonas inaccesibles en lo más profundo de la selva. Una de estas tribus, con la que no se ha entrado en contacto desde hace miles de años, es la tribu Yaifo. Su primer encuentro con un forastero fue en 1988, cuando el famoso viajero Benedict Allen acabó encontrándolos accidentalmente mientras exploraba la región. Fue recibido por una danza intimidatoria con arcos y flechas y se vio obligado a permanecer con ellos durante 3 semanas. Esta vez, le hicieron participar en rituales e incluso le torturaron. Después de regresar, Alan habló al mundo de la tribu Yaifo, una tribu tan aislada y alejada de la civilización moderna. Si juegas a juegos de rol, probablemente estés familiarizado con el cultivo de la naturaleza para obtener recursos. Pues bien, la tribu Yaifo hace exactamente eso en la vida real, recolectando de todas partes a su alrededor. Viven en selvas infestadas de cocodrilos y cazan peces de granja con canoas e incluso fabrican medicinas. Aún no está claro si son hostiles o no, pero muestran algún tipo de agresividad hacia los forasteros. Para hacer las cosas aún más interesantes, su descubridor, Benedict Allen, volvió a la selva para encontrarlos de nuevo y acabó pasando otras cuantas semanas aprendiendo sobre la vida de estas misteriosas gentes. Se desconoce su lengua, pero tienen algunas características sorprendentes. Por ejemplo, Alan contó que tienen la fuerza de un cocodrilo y podrían luchar fácilmente uno contra uno. También pueden trepar por troncos a una velocidad increíble sin utilizar ningún engranaje. Es fascinante pensar que gente así exista en la vida real, casi como un mítico superhéroe tribal. Número 4. Tribu Waorani.
La tribu Waorani es un grupo indígena que vive en Ecuador que una vez ocupó una de las áreas más grandes de la región, y ahora solo quedan unos 2000 de ellos. También son la más reciente de las tribus desconocidas descubiertas en el Amazonas. Fueron encontrados por primera vez por un grupo de misioneros en 1958, que intentaron convertir a algunos de ellos al cristianismo, proporcionándoles recursos e intentando introducirlos en la sociedad. Sin embargo, no les fue demasiado bien, ya que los Waorani fueron víctimas de enfermedades y asesinatos. Los Waorani son nómadas que viven de las ofrendas de la naturaleza. Estos cazadores-recolectores recolectan todo lo que la naturaleza les ofrece, desde pieles de animales hasta hierbas medicinales. También son conocidos por ser bastante violentos entre ellos. Tienen la mayor tasa de homicidios de todas las tribus conocidas, ya que los grupos suelen pelearse por el territorio, la comida y los recursos. También son víctimas de la deforestación y la modernización, como las minas de petróleo, los asentamientos de colonos. La construcción y la adquisición forzosa de tierras por parte de los modernos han llevado a los Waorani a internarse más en la selva. Ahora solo quedan 2000 y ya no son tan violentos como sus antepasados. En la actualidad, luchan por sobrevivir, siguiendo el ritmo del desarrollo que les rodea y la lenta pérdida de espacio habitable. Si no se les protege, esta tribu podría desaparecer pronto, extinguiéndose y dejando solo un recuerdo para la humanidad. Número 3. La tribu Korubo. No siempre está claro cómo tratar a una nueva tribu no contactada, después del primer encuentro. A veces las cosas no acaban bien, como ya hemos visto, pero a veces todo sale bien. En las densas y misteriosas profundidades de la frontera entre Brasil y Perú, se encuentra una pequeña tribu conocida como los Korubo. Esta fascinante comunidad cuenta con una población estimada de aproximadamente 200 miembros, quienes han habitado estas tierras inhóspitas durante generaciones. Fue en el año 1996 cuando el mundo se enteró de la existencia de esta tribu, y desde entonces se han llevado a cabo diversos intentos por establecer contacto con ellos, en un afán por entender y respetar su forma de vida única y ancestral. No fue hasta 2019 cuando un grupo de Korubo aceptó interactuar con una agencia indígena local que trabajaba por su bienestar. El grupo terminó vacunando a 36 miembros Korubo, proporcionándoles inmunidad contra muchas enfermedades modernas. La misión fue un éxito. Los Korubo son un clan combatiente que utiliza cerbatanas con dardos venenosos en garrotes mortales. Un reciente conflicto con otra tribu cercana acabó siendo bastante mortífero. La tribu enemiga tenía armas, y después de que los Korubo mataran a 2 de los suyos, tomaron represalias con escopetas y mataron a 10 miembros de los Korubo. Fue entonces cuando las autoridades locales intervinieron y detuvieron el baño de sangre. Todavía hay muchos grupos Korubo que optan por permanecer aislados. Se esconden aún más profundamente en la selva amazónica y probablemente nunca hayan visto a un forastero. Al igual que muchas otras tribus, optan por permanecer ocultos y en paz. Número 2. El pueblo Batak. En las montañas de Filipinas, vive una tribu que está a punto de extinguirse. Con solo 450 miembros, los Batak son la tribu más pequeña de la región. Se cree que se asentaron cerca de las orillas y las zonas costeras hace unos 50.000 años. Sin embargo, cuando la gente empezó a aparecer y a ocupar sus tierras, solo les quedaban 2 opciones: luchar o huir. Los Batak, un grupo indígena de Indonesia, son conocidos por su amor por la paz y su enfoque en la armonía con la naturaleza. En lugar de la guerra, los Batak eligieron reubicarse en las montañas para vivir en armonía con la naturaleza. Esto demuestra su profundo respeto por la vida y su creencia en el espíritu de todos los seres vivos, incluyendo plantas, animales e incluso objetos inanimados como las piedras. Estos valores fundamentales los guían hacia un estilo de vida pacífico y una relación armoniosa con el mundo. Los Batak continúan viviendo como cazadores-recolectores, dependiendo de los recursos que les brinda la naturaleza. Tradicionalmente, practicaban la poligamia, donde la cantidad de esposas e hijos que tenía un hombre era considerada una muestra de su poder y capacidad para proveer. Esto requería un gran esfuerzo y dedicación. Sin embargo, con la introducción del cristianismo y el concepto de monogamia, los Batak comenzaron a adoptar la idea de tener esposas solteras
lo que tuvo como consecuencia una disminución rápida de su población. En la actualidad, incluso se han visto obligados a casarse fuera de su tribu para asegurar su supervivencia. Con tan solo unas 50 familias restantes, no es sorprendente que estén haciendo todo lo posible para aumentar su población y preservar su cultura ancestral. Número 1. Los indios Awa. El último de nuestra lista es la tribu Awa, un grupo indígena escondido en las profundidades de la Amazonia oriental de Brasil. Los cazadores furtivos y los madereros, que talan los árboles que los Awa consideran su hogar, ponen en grave peligro a este grupo. Los Awa poseen incluso los derechos legales sobre estas tierras, pero eso no significa nada para estos agresores ilegales. Las tribus vecinas están vendiendo las tierras de los Awa a estos forasteros, lo que dificulta mucho su supervivencia. Los Awa suelen ser amistosos, pero llevan arcos y lanzas hechos a mano para defenderse. Su constitución es un poco diferente. Son un poco más pequeños que la mayoría de las tribus indígenas. Quizás se deba a que viven en la selva, donde todo es más pequeño. Incluso los animales y las plantas son más pequeños en la selva. Los Awa tienen unos extraños arreglos matrimoniales. Como tienen más hombres que mujeres, a las mujeres se les permite tener más de un marido, y tener un hijo se considera un esfuerzo de grupo, y todos los miembros implicados son los padres de los niños. Así que un niño puede tener varios padres, ya que tienen una población limitada. También es bastante común la endogamia, donde incluso los abuelos pueden acabar casándose con su propia nieta. Aunque suene muy raro, la escasa población de la tribu Awa no tiene muchas opciones. Por ahora, los Awa quieren que les dejen en paz. Han declarado que no les interesa el mundo exterior ni el dinero. Solo quieren que se les permita vivir donde pertenecen. Y con esto, concluye el vídeo de hoy de las 15 tribus más aterradoras que no querrás conocer. Recuerda que el peligro no siempre está en ti, pero incluso tu presencia puede poner en peligro a toda la población de una tribu debido a enfermedades extrañas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.